Muy buenas noches. Quisiera saber si me escuchan y si se ve bien mi pantalla. Perfecto, doctora, está bien. Muy bien. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por la invitación de participar en esta muy interesante charlas. En esta charla voy a hablar sobre la epidemiología del COVID en el Perú, tratándome de enfocar en la parte pediátrica. Vamos a revisar las principales manifestaciones clínicas, así como también la lista de manifestaciones extrapulmonares, y como muchos de ustedes deben haber escuchado recientemente, esta nueva entidad llamada el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Y finalmente hablaré un poco sobre prevención. Esta es data del CDC, actualizada el 29 de junio, y como ustedes saben, de los casi 286,000 casos que tenemos en el Perú, únicamente el 2.6% corresponden a niños menores de 11 años y 1.7% entre 12 y 17. Esto hace que en la actualidad tengamos en el Perú alrededor de 12,000 niños menores, contando adolescentes y pacientes pediátricos en general, representando un 4.3%. Sin embargo, si vemos la distribución de los casos por edad, es también importante recordar, para poder compararnos con otras series, que en el Perú aproximadamente entre el 80-85% de todos los diagnósticos que se han hecho son principalmente basadas por pruebas rápidas, es decir, la determinación de los anticuerpos, y un porcentaje más pequeño por pruebas moleculares. Y lo mismo ocurre, como vemos acá, en el grupo de edad correspondiente a los pacientes pediátricos. Cuando vemos los casos fallecidos, de los alrededor de 9,600 casos que han fallecido en el Perú, tenemos 32 defunciones lamentablemente en niños menores de 11 años y 10 en pacientes que están entre 12 y 17. Estos 42 niños hacen en total, y adolescentes, hacen en total una tasa de letalidad que es de 0.34. En general, como vamos a revisar, estas cifras de letalidad en el mundo varían muchísimo, y en parte también por la forma como se está haciendo el diagnóstico y el acceso que tenemos a la información pediátrica disgregada por grupo etario. Quiero agradecer al doctor César Munayco del CDC, quien accedió a mi petición de poder compartir con nosotros la data pediátrica que muchos de los pediatras y los médicos que vemos niños en el Perú hemos estado muy ansiosos de conocer, así que le agradezco muchísimo. Le pedí que me ayudara a revisar la data de lo que tenemos hasta la fecha, hasta el 29 de junio, específicamente en la población más característicamente pediátrica, que son los niños menores de 14 años. Como ustedes pueden ver, hay alrededor de 11,000 niños con COVID. El 8%, es decir, un porcentaje muy pequeño, son en menores de un año, y eso me parecía importante revisar, porque como ustedes saben, en algunas series internacionales se ha descrito que el paciente menor de un año es el que tiene un factor de riesgo importante para hacer casos más severos. Luego vemos que entre 1 y 4 años tenemos alrededor de un 25%, y luego alrededor de 30 y 35 en los niños de mayor edad. Cuando vemos la distribución de estos pacientes por la presencia de síntomas, es interesante observar que del grupo de niños que es menor de un año, alrededor del 20% son sintomáticos. Eso nos hace pensar que muchos de los otros niños de este grupo etario que han sido testeados probablemente han sido porque ha sido un contacto intradomiciliario, o muy probablemente recién nacidos de madres que tuvieron una prueba positiva. En los otros grupos etarios, como vemos en estas barras, alrededor del 60 al 70% de los niños que están en esta serie son positivos y son sintomáticos. Cuando revisamos la data de los casos letales, y esto también era importante y para mí fue en cierta forma una sorpresa, en los menores de un año, que como les mencioné eran alrededor de 900 niños, no hemos tenido ningún fallecido. Entre los 1 y 4, 14, con una tasa de letalidad de 0.5,
bien similar a la tasa de letalidad entre los 5 y los 9 años. Entre los 10 y 14 han habido 8 fallecidos con una tasa de letalidad de 0.20%. Esto es interesante porque en algunas series, por ejemplo, los casos más severos y letales también se han visto en pacientes de mayor edad, mientras que en otras series, como les mencioné, la mayor tasa de letalidad estaba en los niños menores de 1 año. Cabe señalar que esta data del CDC son de los registros macro que tenemos a nivel nacional y existe una ausencia de datos que por supuesto sería importante revisar, sobre todo en los casos que han requerido hospitalización. Entonces, en general, ¿qué podemos decir de la epidemiología del COVID en niños? Ya sabemos, como hemos mostrado, que los niños con menor frecuencia presentan COVID. En el mundo, aproximadamente el 2% del total de personas infectadas son menores de 15 años, pero como les he mostrado en la data nacional, el 4% son menores de 18. Los porcentajes de asintomáticos varían de estudio en estudio, yendo entre un 20 y inclusive hasta un 50%. Entonces, si bien COVID se presenta con menor frecuencia y con porcentajes altos de infección asintomática, es importante recordar que algunos niños pueden hacer infecciones severas y lo que es un reto para nosotros, infecciones atípicas. Entonces, por lo tanto, recordemos a todos que tenemos que tener mucho cuidado de la presentación en piel, en mucosas, presentaciones con shock e inclusive con síntomas gastrointestinales. Debemos recordar también que población pediátrica, la presencia de diarrea puede ser el único síntoma inicial y nosotros no vamos a estar pensando en una infección respiratoria alta. Otro dato interesante que también varía según la literatura es que es muy frecuente encontrar coinfecciones en población pediátrica y esto varía entre un 60-80% dependiendo de las series. Y los dos patógenos que se han encontrado con mayor frecuencia en población pediátrica es coinfección con el virus de influenza y coinfección con micoplasma. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué los niños tienen menos COVID? La respuesta más lógica es que por supuesto hay menos exposición. Yo creo que en estos 6 meses que va de pandemia los niños se han quedado en su casa y eso ha sido algo bastante positivo. Por lo tanto también se han hecho menor número de pruebas diagnósticas. En general los niños tienen menos comorbilidades y un dato que resulta muy interesante que se publicó en el JAMA en mayo de este año es que parece ser también que hay una diferencia que es edad específica en cuanto a la expresión de los receptores AC2, que como nosotros sabemos son los receptores para el virus, para que éste pueda unirse a las células y luego poder ingresar. En este estudio se observó que los niños pequeños, los menores de 10 años, tenían una menor expresión de estos receptores comparando con niños de mayor edad e inclusive con adultos. Por otro lado, se sabe también que los niños, al estar expuestos a otros virus, inclusive a los coronavirus estacionales, podrían tener algún tipo de inmunidad cruzada que los protege en cierta forma. También podrían haber otras causas que no sabemos aún relacionadas con la patología propia de este virus. Cuando vemos los factores de riesgo, y esto ya lo mencioné, en algunas series se encontró que los lactantes menores de 1 año es un factor de riesgo importante, otras series no lo confirman, sin embargo nosotros los pediatras sabemos que nosotros tenemos que ser siempre muy cuidadosos y estar más alerta con el lactante pequeño. Por otro lado, al igual que los adultos, los pacientes que tienen inmunosupresión, sea esta una congénita, porque tienen cáncer, porque están recibiendo tratamientos inmunosupresores, los pacientes trasplantados, los que usan corticoides de manera crónica, todos estos en general también son un grupo de riesgo. Los que tienen patologías crónicas, cardíacas, insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas, problemas pulmonares, incluyendo acá debo mencionar asma. Se ha visto en una serie que asma en niños es un factor importante y por supuesto también problemas renales crónicos. Otra publicación mostró que también obesidad en niños es muy importante como un factor de riesgo, ¿no? Como vemos acá, los niños que tienden a ingresar a cuidados intensivos tienen una distribución no muy similar a los que no ingresaron, pero cabe resaltar las edades pequeñas y también los niños un poco más grandes. En cuanto a la presentación clínica,
Al igual como vemos en los adultos, la gran mayoría, casi el 80% de los casos van a ser una infección severa, alrededor de un 15%, una infección leve, alrededor de un 15% una enfermedad severa y únicamente un 5% una enfermedad crítica que requiere ingreso a cuidados intensivos. Dentro de los casos leves, como mencioné, alrededor de 30 al 50% de todos los niños van a ser una infección asintomática, y los que hacen infección es muy leve, parecido a un resfrío común. Los que hacen una infección severa van a tener algo más parecido a la gripe, es decir, con mayor sintomatología abdominal e incluso mialgias, etcétera, y van a tener también lo que es la neumonía viral. Y como todos ustedes saben, los críticos son los pacientes más severamente comprometidos, con gran distrés respiratorio, con shock y que requieren cuidados intensivos. Los síntomas, ustedes todos los conocen, y esto es algo del día a día de todos los pediatras, por lo tanto, es un reto hoy en día poder pensar qué cosa es coronavirus y qué no es coronavirus. En esta gráfica, solamente para resaltar que el coronavirus se va a confundir con muchos de los síntomas característicos de la influenza. Acá en verde, por ejemplo, vemos que tanto el coronavirus como la influenza van a tener la tos seca, van a tener fiebre. También recordemos que la influenza puede ir acompañada de mucha cefalea, de dolor muscular, de fatiga, síntomas que son parecidos al coronavirus. Por otro lado, el resfrío común producido por un rinovirus o otros virus estacionales, característicamente más van a tener la rinorrea, el dolor de garganta y también podría haber mucha cantidad de estornudos. Entonces, creo que esto es importante tener en cuenta, porque ahora que nos acercamos a los meses de invierno y que vamos a ver más cantidad de virus respiratorios, recordar que estos síntomas podrían ser muy similares. Y esto también quiero mencionarlo en este momento, por lo tanto nosotros tenemos que hacer hoy en día todo el esfuerzo posible de poner al día a nuestros niños en sus vacunas, dado que en los últimos meses no hemos podido vacunar, y como sabemos, tenemos la vacuna contra el virus de influenza, que es muy importante. En relación a los síntomas, cómo estos se presentan, esta es una publicación en el Pediatric Infectious Disease de junio, que básicamente revisó 11 estudios con más de 300 pacientes, y acá solamente les quería resaltar, miren ustedes cómo varía el porcentaje de asintomáticos, que va desde un 20 hasta un 30%, la fiebre también es un síntoma muy variable, en algunas series solo alrededor del 10% y en otras entre 60 y 100%, similar con la presencia de tos. En los niños, y también aquí agradezco los datos del CDC, hemos tabulado los datos en los niños entre 0 y 14 años, y miren ustedes, los síntomas más importantes son tos, fiebre o escalofríos, dolor de garganta y malestar general, muy similar a lo que vemos en adultos. Sin embargo, quiero llamar la atención a ustedes de que los porcentajes no se presentan tan elevados como en los adultos. En los adultos estamos viendo la presencia de tos, la presencia de fiebre en un 80-90%, y en este caso, como ustedes ven, está alrededor del 30-35% a lo más. Si vemos el grupo que está entre 1 y 4 años, también interesante ver que en este caso fiebre es el síntoma principal, seguido de tos y también lo que es congestión nasal y malestar general. Por otro lado, si vemos los niños que están entre 5 y 9 años, tienen una manifestación muy similar al total de la población, pero otra vez tos, fiebre, dolor de garganta. Quiero mencionar acá, que no lo había dicho, importante también la presencia de diarrea y de síntomas gastrointestinales, que en muchas series están reportadas entre 10, 20 y en algunos casos 30% en total, ¿no? Pero es algo que nosotros debemos recordar. Y finalmente, en el grupo que está entre 10 y 14 años, tos y dolor de garganta, así como fiebre, son los síntomas más importantes. Y esta data que les presento es de los 11.000 niños menores de 15 años, sin embargo, debo mencionar que los datos no están presentes en todos los pacientes que han entrado en estas estadísticas. ¿Qué sabemos con respecto a los recién nacidos? Creo que el primer concepto que me gustaría revisar con ustedes, y que creo que todos lo saben, es que no se ha documentado la presencia del virus en la leche, y por lo tanto nosotros debemos resaltar y recordar a nuestros médicos, pero también a las mamás, que la mamá debe seguir
dando de lactar o de ofrecer la leche. Si la mamá es sintomática, lo más recomendable sería que se saque la leche con todas las medidas de higiene necesarias y que otra persona, otro cuidador, pueda dar la leche al bebé. Pero recordemos que la leche materna es sumamente importante porque no solamente es el mejor nutriente, sino que además vamos a pasar una serie de factores protectores y muy probablemente, y creo que ya se ha descrito, también están anticuerpos presentes contra el COVID. Entonces, cuando una mamá que está con síntomas podría empezar a lactar directamente sin tener que usar los cuidados de las mascarillas, etcétera, lo que se recomienda en general es si han pasado más de 72 horas sin presencia de fiebre y sin uso de antipiréticos, si tiene más de 7 días desde el inicio de los síntomas, y miren, y si no tiene otros síntomas importantes. Si no se cumplen, otra alternativa es que tenga 2 PCR negativos, donde sabemos que la mamá tiene riesgo menor de poder contagiar. Un aspecto muy interesante en pediatría es que se ha documentado una serie de manifestaciones extrapulmonares, es decir, no solamente el niño viene con tos, dificultad para respirar y fiebre, sino que también pueden haber manifestaciones neurológicas que se han visto en adultos, como la disosmia y la disgeusia, pero también se ha descrito encefalitis y algunos casos de síndrome de Guillain-Barré. En la parte hematológica, la presencia de linfopenia y la trombocitopenia, y creo que ya enfaticé la importancia de ver los síntomas gastrointestinales, sobre todo la diarrea. El compromiso oftalmológico es muy importante, como la conjuntivitis, y recordemos que a nivel renal podría haber una nefritis aguda, y a nivel hepático el aumento de las transaminasas. El compromiso dermatológico es muy importante porque nosotros los pediatras estamos acostumbrados a ver todo el tiempo síndromes febriles acompañados con rash y tenemos usualmente un diagnóstico diferencial muy amplio. Lo que se ha encontrado con el coronavirus que puede producir una diferente variedad de manifestaciones dermatológicas, desde un rash típico, maculopapular, eritematoso, un rash que parece como de vasculitis, inclusive de livedo reticularis, hay lesiones purpúricas, hay pápulas, hay lesiones distales en los dedos, tanto de las manos como los pies, hay vesículas, y algo que confunde mucho es que también pueden haber estas lesiones papulares en las extremidades, tipo la enfermedad mano-pie-boca, e inclusive lesiones parecidas a varicela. Y por supuesto que en zonas endémicas de nuestro país tenemos que recordar que también el COVID puede presentarse como un rash parecido al dengue, que recuerden es el más rojo con islas blancas. En los últimos días de abril se empezó a describir, tanto en Italia como en el Reino Unido, la presentación de niños que parecían tener un Kawasaki, o lo que es un Kawasaki atípico, inclusive con la presencia de el síndrome de shock por Kawasaki, en pacientes que tenían COVID, ¿no? Entonces, esto inmediatamente se identificó como una nueva entidad que ha recibido todos estos nombres. Una de las más conocidas es el PIMS, por sus siglas en inglés, de este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pediátrica. Sin embargo, el nombre que más estamos conociendo últimamente es este del MIS-C, que es el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica en pediatría. Solamente recordarles de que esto se confunde bastante con el síndrome de shock tóxico de Kawasaki. Recuerden, el Kawasaki es una enfermedad muy conocida por los pediatras, aunque es extremadamente rara, en la cual hay presencia de fiebre, hay compromiso de las mucosas, hay rash, hay los labios rojos, la lengua como frambuesa, la presencia de ganglios, los deditos que están hinchados o con eritema. Este shock tóxico es una presentación muy rara, menos del 5%, y lo que se caracteriza es porque hay presencia de shock, pero adicionalmente van a haber muchos síntomas gastrointestinales, más riesgo de tener compromiso coronario, y lo que hace también difícil el manejo, mayor riesgo de tener una resistencia a las inmunoglobulinas. Entonces, este síndrome de respuesta multiinflamatoria sistémica es muy parecido a un síndrome de Kawasaki, o lo que le llamamos un Kawasaki Light, porque a veces no cumple todos los criterios, pero adicionalmente pueden tener shock. Entonces, de esta revisión, miren ustedes, hay inyección conjuntival, los labios rojos hinchados hasta en un 54%, presencia de linfanopatía, presencia de un rash como en un 20%, y lo que es importante que puede haber una
disfunción ventricular en la mayoría de los casos, así como también dilatación coronaria y la presencia de aneurismas. Esto en pacientes que tienen presencia de fiebre. Una de las series más grandes que se ha publicado hasta ahora es esta del Reino Unido, en el que han descrito 58 casos, y lo que es interesante acá, que la mediana de la edad de estos pacientes con esta respuesta inflamatoria sistémica es un poco más de lo que usualmente vemos en Kawasaki. En Kawasaki el 80% de los casos son en niños menores de 5 años. El otro aspecto importante es de que no todos tienen PCR positivo, algunos pueden ser solamente serología, y como mencioné, van a tener síntomas inespecíficos como vómitos, dolor abdominal, presencia de diarrea. Tienen marcadores inflamatorios muy elevados, en un porcentaje, pero no en todos, dilatación de las coronarias, y lo que llama la atención es también la respuesta de marcadores inflamatorios muy elevados. Esta es una comparación de las definiciones, de los criterios diagnósticos, tanto del Colegio de Pediatras del Reino Unido, de la CDC y de la OMS. Pero básicamente para recordarles que los criterios incluyen la presencia de fiebre, en algunos casos se especifican cuántos, en algunos casos puede ser simple fiebre al menos más de 24 horas, en el de la OMS dicen más de 3 días, tiene que haber alteración en los órganos, es decir, un compromiso multisistémico de al menos uno o más órganos, tiene que tratar de descartarse otra patología que podría dar este diagnóstico de ser otra causa infecciosa. Como mencioné, los reactantes inflamatorios, muy importante, una marcada elevación del PCR, de la BCG, del dímero D, de la interleuquina 6, y por otro lado, la presencia de pruebas diagnósticas compatibles con COVID. En algunos casos, como se mencionó, pueden estar presentes o no, tanto la del CDC como la de la OMS establecen que debería tener esta evidencia o el contacto de un caso de un paciente positivo o la exposición en las últimas 4 semanas. Entonces, menciono esto porque creo que es importantísimo reconocer esta nueva entidad para poder hacer un diagnóstico y un manejo oportuno. Esta es una recopilación de datos no muy sistemática, pero de conversar con algunos doctores a nivel nacional, son datos que me han proporcionado en el Instituto Nacional del Niño, alrededor de 10 casos, aunque después vi otra presentación que parece que son menos, en el Hospital Rebagliati 11 casos, en el Hospital del Niño de Breña, 8, en el San Bartolomé 5, en Cayetano Heredia 1, en la Clínica San Felipe 1, y ayer hablé con un médico de Chiclayo que también tiene un caso. Entonces, parece que tenemos un buen número de casos. Lo que estamos pensando en colaboración con la Sociedad Peruana de Pediatría es mandar una encuesta a nivel nacional para hacer un registro de todos estos casos y poder ver qué es lo que está pasando, cómo es nuestra casuística y ofrecer esta información para optimizar la prevención y el manejo. Quiero, antes de terminar, resaltar, como ya se mencionó, que aún no tenemos una vacuna contra el coronavirus. En las siguientes semanas o meses vamos a estar empezando muchos grupos de investigación a nivel nacional, las pruebas, los ensayos clínicos con estas vacunas que se están probando. Sin embargo, lo más probable es que estas vacunas se hagan en adultos y no vamos a tener la posibilidad de tener una vacuna para proteger a nuestra población pediátrica. Así que en los niños lo más importante sigue siendo las medidas que venimos realizando y cumpliendo hasta ahora, que es de mantenernos en la casa. Sin embargo, sí quiero mencionar lo importante que es en las siguientes semanas y meses que todos los médicos del Perú, los pediatras sobre todo, las enfermeras, todo el personal de salud, haga el máximo de esfuerzo para poner al día a nuestros niños. Hemos estado en cuarentena más de 100 días, y por lo tanto hay niños que se han retrasado muchísimo en sus vacunas. Tenemos alrededor de 600,000 niños menores de 2 años que no han recibido sus vacunas. Entonces, quizás este es mi llamado de atención más importante, porque en esta época del año vamos a tener muchas infecciones respiratorias. Recordemos que la vacuna de neumococo la debemos colocar a los 2, 4 y 12 meses, la del virus de influenza a los 6 y 7, o puede ser 7 y 8, la difteria, tétanos y pertusis, y también, por supuesto, el de la Haemophilus influenza tipo B.
Quiero aquí resaltar que si el niño se tenía que vacunar a los 2 meses y ya tiene 3 o tiene 4 o tiene 6, igual tiene que vacunarse y tratar de ponerse al día. Eso es muy importante. Excepto la vacuna de rotavirus, que máximo se puede poner la segunda dosis máximo a los 8 meses. Entonces, quiero terminar enfatizando de que esto es quizás lo más importante para todos nosotros, la protección del personal de salud, recordarles e invitarles que entren a nuestra página web del Instituto de Medicina Tropical, donde tenemos unos videos de cómo se debe usar correctamente el equipo de protección personal, no solamente para lo que es, por ejemplo, ponerse las mascarillas, sino también saberlas retirarse correctamente para no contaminarnos en el proceso. Así que los invito a revisar y todo este material está de libre disposición. Entonces, termino mi presentación con el ABC contra el coronavirus, para recordar a todos ustedes que ahora que se abrió la cuarentena, creo que lo más importante es que tengamos esto como nuestra regla, tanto para nosotros los médicos, como para nuestros pacientes, para nuestros hijos, para nuestros vecinos. A, de aseo, de lavarse las manos. B, de boca, de cubrirse con una mascarilla. Y debo mencionar que en una charla anterior me preguntaron si la B era porque el virus entraba por la boca y producía diarrea. No, básicamente es porque la transmisión es por vía respiratoria, pero lo que queremos evitar es que básicamente estas partículas del virus con la saliva puedan entrar en contacto con nuestra vía respiratoria. C, de casa, para quedarnos en la casa si podemos, creo que esto sigue siendo muy importante, y como se mencionó, la D, de distanciamiento de al menos 2 metros. Muchas gracias.